El Gobierno ha presentado una propuesta para reformar el sistema educativo, una serie de cambios y medidas con los que se pondría fin a la conocida como Ley Wert, que está en vigor desde 2013. Una cuestión que en una u otra medida nos afecta a todos. Lo analizamos hoy en nuestra mesa de análisis. Para ello nos acompaña Margarita Castilla, profesora de Derecho Civil de la Universidad de Cádiz. Muy buenas tardes. Y Manuel Huertas, abogado penalista. Saludos y bienvenidos a los dos. Muy buenas tardes. Bueno, antes de entrar en el detalle de esta propuesta, se espera sea aprobada por el Consejo de Ministros antes de que termine el año, para evitar que ocurra como con la Ley Wert, que salió adelante a pesar de la oposición de toda la comunidad educativa, o buena parte de ella, y también de los grupos de la oposición. ¿No sería necesario para una reforma de tal calado, de tanta importancia como es la reforma educativa, llegar a un gran consenso, a un gran pacto por la educación? Bueno, buenas tardes a todos. Evidentemente, igual que en otras muchísimas materias de importancia social vital, y se ha repetido hasta la saciedad siempre, lo deseable, lo verdaderamente oportuno y bueno para todos sería un pacto de Estado por la educación, que se ha reivindicado por diversos colectivos implicados en este ámbito a lo largo del tiempo. Pero parece ser que, desde luego, en esta materia educativa es la gran utopía, ¿no? Y eso causa no pocas disfunciones en el sistema educativo y, desde luego, la sensación que el otro día proporcionaba un titular en un medio de comunicación que planteaba y presentaba esta noticia con un titular preocupante, ¿no? Decía, bueno, ha habido un cambio de gobierno y ya está aquí el esperado cambio en la ley educativa, ¿no? Eso de que asociemos que cambia el gobierno de la nación y inmediatamente va a haber cambios sustanciales, significativos en la educación, yo creo que nos hace un flaco favor a todos como sociedad y, por supuesto, a los directamente implicados, que son los estudiantes, ¿no?, en cada momento de su etapa educativa. Manuel. Sí, es cierto. Es la octava ley orgánica ya que tenemos de educación en 40 años de democracia. Hemos pasado por la LOCSE, la LODE, la LOE y ahora pues esta nueva ley o propuesta de ley que va a presentar el Gobierno en la actualidad. Y me parece además preocupante, puesto que los datos de la educación en España, si hacemos caso al informe de PISA, están hablando de un 15% de estudiantes que repiten el bachillerato, frente a la media de la OCDE, que es 3 veces menor. El 33% de los españoles no han acabado el bachillerato entre los 25 y 34 años. Y tenemos una tasa de abandono escolar del doble de la Unión Europea. Estos datos lo que hacen es reflejar precisamente que no se puede legislar algo como es la educación, que es el futuro de este país, de nuestros jóvenes, a tan corto plazo. O sea, cada 4 o 5 años se cambia una ley de educación. Como bien decía Margarita, sería necesario un pacto de Estado, como en otras ocasiones se ha alcanzado entre los partidos políticos. Hablemos de terrorismo, hablemos la distancia y con otras materias. ¿Con qué visos de supervivencia o pervivibilidad nace esta ley cuando, si cambia el próximo gobierno, ya sabemos que el PP ha anunciado que la recurriría, que Ciudadanos apela a X circunstancias para tampoco apoyarla? Sería necesario cuanto menos un consenso sobre las determinadas materias que se deberían de impartir, los itinerarios a recorrer, el contenido curricular, y eso, desgraciadamente, por un afán cortoplacista y electoralista, pues no se está dando. Quienes más tienen que decir de esto es la comunidad educativa, profesores, alumnos, familias. Bueno, ellos van más allá y piden que sea derogada la LOMCE y que se lleve a cabo una reforma, pero en profundidad, de calado, en lo que es el sistema educativo en general, no una reforma de la LOMCE, que es lo que realmente plantea el Gobierno. Pero es que realmente, si el instrumento jurídico que intenta utilizarse para llevar a cabo esta reforma es, una vez más, el Real Decreto Ley, que no lo sabemos porque aquí hay aspectos, lógicamente, que podrían tener carácter orgánico, carácter básico, y requieren la reforma de una ley orgánica como la LOMCE lo es, ¿no? Pero, en cualquier caso, este documento que se ha puesto a disposición por el Gobierno el día 7 de noviembre a toda la comunidad educativa, que se denomina Propuestas para la modificación de Ley Orgánica de Educación, sí que comenta y realmente pone de relieve la realidad de fondo, que es un poco la que dices tú. El sistema educativo no se hace únicamente ni pivota únicamente sobre esta ley. Además, tengamos en cuenta que esto afecta únicamente a las etapas preuniversitarias y no sería una reforma integral del sistema educativo en su conjunto, ¿no?
hay otras normas también relativas a la educación que merecen una revisión profunda. Pero en cualquier caso, yo lo que sí creo es que volvemos a cometer el error de plantear una reforma precipitada. Creo que hay aspectos de la LOMCE, evidentemente, que fueron muy contestados en su momento cuando la LOMCE se aprobó. De hecho, algunos de ellos, como es el caso concreto de las reválidas, están actualmente en suspensión, es decir, no ha hecho falta derogar la LOMCE para suspender aquello que se entendía más directamente perturbador y más necesitado de una revisión inmediata o directa, pero creo que no habría que tener prisas, entre comillas, o sea, sin prisa pero sin pausa, como bien dice el dicho, habría que consultar a todos los sectores interesados y tampoco una vuelta, digamos, más que nada al pasado, ¿no? De todas formas, debemos de reconocer que esto responde a un compromiso que alcanzaron todos los partidos políticos, exceptuando UPyD y Unión del Pueblo Navarro, de que cuando se llegase a una nueva legislatura todos iban a hacer todo lo posible para derogar esa ley. Ley, además, que fue objeto de un varapalo por parte del Tribunal Constitucional en febrero pasado, cuando en 12 sentencias le echaron abajo el sistema de escolarización en castellano en Cataluña, cuando se obligaba a la Generalitat a pagar a las familias que optaran por la educación en castellano a pagarle a un colegio, entre otras cosas. Pero en principio lo que no se plantea, perdón, es la derogación, que sí están pidiendo muchos colectivos. Lo que se está planteando es una reforma. Claro, lo lógico sería aprovechar la coyuntura además en este momento en el que ningún partido tiene una mayoría absoluta para imponer su criterio a los demás, para alcanzar esos consensos de los que hablamos antes, para llegar a un pacto, como bien decía Margarita, de Estado. Es decir, queremos una ley para los próximos 10 o 15 años, por lo menos para la generación más inmediata de estudiantes de ahora, o queremos parchear la LOMCE, volviendo a criterio además del año 2006 con la LOE o anteriores incluso, introduciendo en el currículum materias que están siendo objeto de conflicto o de polémica y que dure 2, 3 o 4 años. Es que volvemos siempre a la misma historia, y yo creo que la educación, estoy seguro, estamos seguros todos, de que es una materia muy importante en la que se deberían alcanzar una serie de consensos. Pero es obvio que para estos consensos, las partes que saben que parten de posiciones maximalistas, lo de la defensa de la religión, por ejemplo, como asignatura obligatoria por un lado, lo de la defensa de educación para la ciudadanía, por otro lado, la reválida, la selectividad, etcétera, tendrían que ir acercando posturas en aras sobre todo del beneficio de los niños. Algunas de las novedades las habéis planteado, se suprimen las reválidas, que ya estaban en suspenso también porque habían sido recurridas. Afortunadamente vuelve la selectividad. Afortunadamente, porque era un instrumento para igualar y para equiparar a todos los alumnos, independientemente de donde viniera. Es primo hermano. Lo que tenemos ahora es primo hermano. Pero como selectividad, como tal, para evitar que precisamente aquellos pero realmente ahora también existe, para no confundir. La religión deja de ser una asignatura obligatoria en esta nueva propuesta, se recupera la ética y también la filosofía, una asignatura que se había desestimado, se había retirado del cartel, por decirlo de alguna manera, con la ley Wert, pues parecía que era como una asignatura de poco... Una María, como decíamos antes. Exactamente, una María, ¿no? De forma peyorativa, evidentemente. La filosofía es una asignatura que muchos expertos consideran que era importante porque ayuda a los alumnos a tener un criterio crítico, una actitud crítica ante las noticias, sobre todo ahora con la abundancia de información que nos llega a través de las redes sociales, una información que se ha dicho que es de poca calidad. La filosofía, de alguna manera, potenciaba el sentido crítico del alumno. Tú dices que no, Margarita. No, que no, yo no digo un no tajante. Yo digo que todo depende en cualquier contenido de cómo se imparta y no solamente de aquellos contenidos que se seleccionen para trasladar al estudiante, sino también de las metodologías, ¿no? Que es otra de las cuestiones sobre las que incide esta ley. Pero, si ha habido ese pacto y las fuerzas políticas se han puesto de acuerdo, como así lo hicieron en la proposición no de ley, por reintroducir la filosofía, pues bienvenido sea que se pongan de acuerdo en algo. Y ahora tratemos... Sí, por eso digo que no voy a entrar en esa cuestión específica de rebatirlo, ¿no? Creo que todo depende de cómo se dé. De hecho, en los estudios de Derecho, ya salvando la distancia de la etapa, tenemos filosofía del derecho o algo por el estilo. Pero yo creo que a la hora de enjuiciar esta propuesta, y comentabas tú si era preciso o no derogar directamente la norma y dejarla sin contenido, ese vacío sería más perjudicial que
modificar la ley en lo que ahora se vea que sea urgente, de urgente necesidad, y de verdad, con visión de futuro y con tiempo por delante, plantearse esa reforma que permita un equilibrio que es dificilísimo de conseguir, pero que debe buscarse al menos entre la adaptación continua al cambio que necesitan nuestros estudiantes, porque nuestra sociedad va a una velocidad vertiginosa y por tanto los contenidos y lo que estudian también debe adaptarse en su currículo, a la estabilidad que necesitan a la hora de tener una previsión de cómo va a influir esa educación en su futuro profesional inmediato. Porque eso es algo que me preocupa especialmente. Si vemos las normas transitorias cada vez que se reforma una de estas leyes de educación, de las, digamos, de los pilares básicos del sistema educativo, siempre hay normas transitorias específicas para cuestiones concretas, pero nunca para cómo y a partir de cuándo se aplican esas normas a nuestros estudiantes. Esto es, un chico que ahora mismo tenga 14 años para implementar esas medidas. Eso evidentemente, el impacto económico es otra cuestión, pero eso es algo que pasa en todas las leyes. A lo que me refiero es, un chico que ahora mismo tiene 14, 15 años y lleva desde 2013 con la ley Wert y su currículo educativo se ha adaptado a esa norma, ¿qué pasa? Ahora de repente le cambiamos radicalmente el sistema y le queda poco tiempo para salir de la enseñanza secundaria obligatoria. Por eso decía que estamos con una visión muy cortoplacista de lo que es el diseño del currículum escolar. Y volviendo a la filosofía, es que no es que sea importante o no es importante, es que es necesaria. Es necesaria porque, como tú bien has dicho, estimula el pensamiento crítico. Además, ayuda a dilucidar qué es lo ontológicamente bueno de lo malo, qué es lo que es beneficioso o no. Ayuda a hacer juicios morales. Además, está científicamente comprobado que todo estudiante de filosofía rinde más, por ejemplo, en otras materias como son las matemáticas. Y sobre todo, en este mundo en el que vivimos ahora interconectado, en el mundo de las fake news, de las redes sociales, etcétera, pues te ayuda a elaborar una serie de razonamientos en virtud de los cuales poder enfrentarte a situaciones que antes, por ejemplo, que no existían. Yo sí entiendo que es bastante beneficioso y no podemos convertir a los alumnos en meramente técnicos o en meramente profesionales de una materia muy concreta. Yo creo que es necesaria una visión más amplia y del típico quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos y sobre todo dónde estamos. Bueno, según vuestra opinión de expertos que trabajáis en la universidad con alumnos, especialmente tú, Margarita, también Manuel ha participado en jornadas en la universidad. Bueno, cuando habéis tratado con esos alumnos que vienen precisamente, están formados en este sistema, ¿cuál es la carencia fundamental que habéis detectado, que habéis visto? Bueno, los alumnos llegan con muchas carencias y llegan con otras grandes habilidades que antes no teníamos y que de hecho no necesariamente adquieren en el sistema educativo. Cada vez más sí. Porque ciertamente, como antes comentaba, no solamente es importante el contenido, es también importante la metodología, a través de la cual se accede a ese contenido. Y hoy en día los proyectos educativos utilizando las nuevas tecnologías, el iPad, colaboración por proyectos, aprendizaje basado en competencias, que pueden ser muy discutibles desde otros puntos de vista de su fundamentación pedagógica, se están implantando en los colegios, que es de lo que estamos hablando, o en los institutos, porque aquí estamos hablando fundamentalmente de enseñanza primaria y secundaria obligatoria y estamos hablando del bachillerato y en su caso también de la gran olvidada que es la formación profesional, ¿no? Que también creo que hay que reivindicar y que hay que revisar. Pero yo sí quería llamar la atención acerca, porque antes Manuel lo sacaba también, acerca de los datos del informe PISA. Hay que revisar los currículos y es algo que está totalmente carente de reflejo en esta propuesta, por lo menos, bueno, esto es simplemente un esqueleto, no sabemos luego en qué se va a concretar, habrá que revisarlo, por supuesto, con posterioridad, pero hay una carencia fundamental en nuestro sistema educativo español, que es la falta de adaptación a los criterios que luego se evalúan en esos informes de los organismos internacionales de educación a los que pertenecemos. Y pongo un ejemplo muy claro. A los niños españoles no se les enseña a hacer la compra de la semana, ni a organizar la economía familiar, ni a interpretar una factura de la luz. Me cuesta trabajo a mí, desde luego, interpretar la factura de la luz, pero no se les enseña a nuestros escolares. Esos son algunos de los aspectos que se valoran, por ejemplo, en el informe PISA. Y aquí no vemos ningún tipo de reflejo de adaptación del currículo a lo que después se nos va a evaluar. Eso es algo que en el mundo de la universidad está totalmente ahora asumido y focalizado, es decir, estamos centrándonos en aquello que se nos evalúa en todas las instancias y, sin embargo, no estamos trasladando ese esquema a la educación obligatoria. Esta reforma de la educación seguirá trayendo cola, seguiremos hablando de ello porque habrá que perfilar aún más todos los detalles de esta propuesta del Gobierno, también lo que vayan diciendo las comunidades, toda la comunidad educativa, en fin. Pero quiero poner sobre la mesa, el tiempo avanza y se nos va agotando. Otro asunto, el tirón de orejas de Estrasburgo al Supremo por el caso Otegui, la sentencia sobre las hipotecas se han dado a las
a los independentistas para poner en duda la justicia en nuestro país y su imparcialidad cuando está a punto de comenzar el juicio por el proceso. ¿Qué os parece a vosotros? Yo no lo veo como un tirón de oreja. Uno se lee la resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y lo que hace es decir que ante la duda de la posible parcialidad de la jueza Ángela Murillo, solamente por la existencia de la duda ante las expresiones de esta magistrada ya en un procedimiento anterior, etcétera, que había esa posibilidad y en base a ello se le debe de reconocer que efectivamente pudieron tener un juicio que no fuera objetivo. Es importante lo que tú dices, porque es cierto que ha criticado la forma, ha sido cuestión de forma, pero no obstante le ha enmendado la plana a la justicia española en este caso. Bueno, en este caso yo creo que más bien ha sido la actitud de la jueza que a cualquiera que la haya visto en televisión pues entiende obviamente que no es la más adecuada. Es decir, pero eso fue en el procedimiento anterior. Tampoco es muy extraño, quiero decir, tampoco es muy extraño que lo que vemos muy frecuentemente en las salas de justicia, que los magistrados muchas veces, imbuidos por esa soberbia que algunos tienen, pues actúan así en sala. Lo que se dice es que en el caso anterior, en el juicio anterior, el caso Argala, se le hace una pregunta a Otegi y dice, ¿condena usted expresamente la violencia terrorista? Y dijo, no le voy a contestar a esa pregunta. Y entonces ella contesta, yo sabía que no iba a contestar a esa pregunta. Simplemente se limitan a esa frase. ¿Por qué? Porque la jueza ya antes de dictar sentencia, antes de que se practique la prueba, ya está emitiendo cuál es su convencimiento. De cualquier forma, está prejuzgando. Yo ahí tengo una opinión diferente, realmente. A ver, Margarita. O sea, en primer lugar, esas imágenes que se han visto y esa manifestación de la jueza se hace en un procedimiento anterior donde el propio tribunal, porque es una jueza de la Audiencia Nacional, el propio Tribunal Supremo declara nula esa sentencia que se emitió para evitar cualquier sombra de imparcialidad. Es decir, ahí ya se da, digamos, el correctivo por parte de del propio sistema judicial español. El Tribunal Constitucional lo que hace es apartar a la jueza del tribunal. Estamos hablando de dos cuestiones distintas. El caso Argala, el anterior, al que pertenecen esas imágenes. Pero de cualquier forma, de verdad, me gustaría centrar el tema porque se nos agota el tiempo. Realmente, más que la sentencia en sí, lo que hacia donde me quiero dirigir es los argumentos que le han dado a los independentistas como para decir, bueno, pues evidentemente... Yo creo que en sí, política... es el argumento que están el argumento que ellos quieran utilizar. Claro, es decir, pero bueno, ante ello hay que decirle, si el señor Otegi dice que la justicia europea al final le ha dado... la han llevado a Estrasburgo también. Dos datos, Maripaz. Uno, en los últimos 5 años ha habido 3.110 demandas contra el Estado español, de las cuales estimatorias han sido únicamente 30 en 5 años, a 6 por año. El mismo Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al que tanto alaba ahora Otegi, más su cohorte de independentistas catalanes, es el mismo que dijo que la ilegalización de Batasuna era una necesidad imperiosa del Estado español y la avaló. Es el mismo que ante 3 demandas de presos etarras contra la dispersión de los presos en las cárceles, le han desestimado las demandas y han confirmado la política respecto del gobierno español y de la justicia española. Margarita. Bueno, pues trascendiendo también del ámbito de lo penal, en primer lugar, los independentistas o cualquier otro sector de una ideología política concreta puede utilizar una sentencia o un funcionamiento anormal, anómalo o llamativo de la justicia en el sentido interesado que mejor le convenga. Evidentemente yo creo que nosotros tenemos que romper una lanza clarísima por el buen funcionamiento general de la justicia, que necesita mejoras evidentemente, pero esto es como cuando se cae un avión. Yo suelo poner ese paralelismo, esa comparación. ¿Cuántos aviones van por el mundo todos los días viajando por el espacio y ninguno se cae? Y el día que se cae pues trasciende en el mundo entero y la noticia salta. Y una última valoración. Manuel Marchena, el juez que iba a juzgar el caso del proceso soberanista, ha sido nombrado presidente del Consejo General del Poder Judicial, un acuerdo entre el Gobierno y el Partido Popular. A cambio, en el Consejo habrá una mayoría de jueces progresistas. ¿Qué lectura hacéis de esto? Pero en 20 segundos máximo, Margarita. Bueno, en primer lugar, que todavía no ha sido nombrado, se trata de una propuesta que también tiene su punto de anomalía porque normalmente se nombra a los vocales y son los vocales los que eligen a su presidente. Además, el presidente del Consejo General del Poder Judicial... Ha sido propuesto, perdón, yo he planteado mal la pregunta. Ha sido propuesto, no nombrado. Lo es porque se le elige como presidente del Tribunal Supremo y no al revés. Lo que ocurre es que aquí, bueno, pues suena más el Consejo General del Poder Judicial. Puesto que el sistema que tenemos a día de hoy, el que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial, es ese, creo que ahora mismo el hecho de que los partidos políticos, los que han querido hacerlo, se pongan de acuerdo, en sí no es negativo.
Cosa distinta es que discutamos que ese sistema de elección de los jueces por parte o de una parte de los magistrados por parte del poder político de los partidos sea o no la ideal. Manolo, ya... Para acabar, que mientras segundito. el sistema de nombramiento de los miembros del Consejo General del Poder Judicial sea el que se reparten los partidos políticos y mientras la Fiscalía General del Estado dependa del Gobierno, no habrá una independencia judicial 100% y de vez en cuando tendremos que tragarnos sapos como estos desabruptos de Otegi y compañía alegando la falta de independencia de la justicia española. Es hora ya de acometer una reforma valiente y en profundidad del sistema de nombramiento del órgano de los jueces. Bueno, pues tenemos que cerrar aquí ya nuestra mesa, se nos ha pasado el tiempo. Margarita Castilla, profesora de Derecho Civil de la Universidad de Cádiz, muchas gracias. Muchas gracias, Maripaz. Y a Manuel Huertas, abogado penalista. Muchas gracias a los dos por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Ahora hacemos una pequeña pausa para la publicidad y después el deporte con Ángel Gámez. Hasta luego.